Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos, queridos y queridas oyentes, a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos, el espacio donde la historia cobra vida y los secretos del pasado se desvelan ante nuestros oídos. Soy Víctor y, como siempre, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis tenido una semana muy buena, una semana muy positiva. Y nada, vamos a ir un poco al lío. Que no hay mucho que comentar esta semana, Así que nada, hoy nos vamos a sumergir en uno de los escándalos más fascinantes y menos comprendidos de la Francia prerevolucionaria, el asunto del collar. Y es que se llamaba así, se llamó el asunto del collar. Un evento que, aunque pueda sonar menor ante los grandes hitos históricos, encapsula en su esencia los excesos, las intrigas y los descontentos que marcarían el fin de una era. Imagina por un momento un collar, y no cualquier collar, sino uno cuyo valor podría financiar una guerra, cuyas gemas brillan con el peso de la controversia y cuyo destino se entrelaza irremediablemente con el de una reina, un cardenal, una condesa estafadora y una nación al borde del colapso. ¿Cómo pudo un simple accesorio ser el catalizador de una serie de eventos que desembocarían en uno de los episodios más turbulentos de la historia francesa? Hoy desentrañaremos este misterio, exploraremos los personajes que jugaron a este peligroso juego de engaños y descubriremos cómo un objeto de lujo se convirtió en símbolo de la decadencia de una monarquía. Acompañadme en este viaje a través del tiempo mientras revelamos las capas de este intrigante episodio. Desvelaremos no solo los hechos, sino también las lecciones que aún hoy podemos aprender de la ambición desmedida, la manipulación y las consecuencias de nuestros actos. Preparaos para una historia donde la realidad supera a la ficción y donde las decisiones de unos pocos alteraron el curso de la historia de muchos. Pues ese es el tema de hoy. Vamos a hablar del asunto del collar. Y ahora os pondré un poco de contexto para que entendáis dónde nos movemos, ¿no? En qué año nos movemos, quiénes son nuestros personajes principales y en qué situación estaba la Francia de la época, como decía antes, una Francia prerevolucionaria. Y qué pasó con todo este asunto del collar. A los que os guste la novela, la ficción, bueno, es que incluso los mosqueteros ya tuvieron como encargo algo similar con el asunto del collar. Y sí, se hizo también famoso con el tema de los mosqueteros. Y luego ha sido retratado, ¿no? El asunto del collar se ha retratado también en otras películas y en otras películas donde su trama iba alrededor de este asunto del collar. Así que nada, no os voy a hacer esperar mucho más y vamos a pasar al tema de hoy, el asunto del collar. Para sumergirnos en la historia del asunto del collar, primero debemos pintar el vasto lienzo de la Francia del siglo XVIII. Nos vamos hasta el siglo XVIII. Un reino de contrastes donde la magnificencia de Versalles ocultaba las grietas de una sociedad en crisis. A medida que el siglo se desplegaba, el esplendor de la monarquía francesa se veía cada vez más ensombrecido por la sombra de la inminente revolución. Francia, en aquel entonces, era un país de profundas desigualdades. La sociedad estaba dividida en 3 estados:
el clero, la nobleza y el tercer estado, que comprendía desde burgueses hasta campesinos empobrecidos. Mientras la corte de Luis XVI y María Antonieta se sumergía en un derroche sin precedentes, el pueblo francés luchaba bajo el peso de los impuestos, que eran muy opresivos, y una hambruna creciente. La harina y el pan, alimentos básicos de la dieta francesa, alcanzaban precios exorbitantes, llevando a una desesperación palpable en las calles. Y es que, no sé si recordaréis, María Antonieta y Luis XVI, la corte de los Luises, desde Luis XIV hasta Luis XVI, casi que XVIII, son bastante conocidos, su historia es bastante conocida. La historia de Luis XVI y María Antonieta es muy conocida, y precisamente relacionado con este tema de la hambruna, de la harina y el pan, hay una leyenda negra atribuida a ella, que le decía algo así, que se le había oído decir a ella, ¿no? A María Antonieta, que si no tenían pan, que comieran pasteles. Esto se supone que lo dijo cuando una turba de gente, ¿no? del pueblo fue a Versalles a reclamar, ¿no? a los reyes harina y trigo, ¿no? para preparar pan. Es leyenda negra, realmente no se le atribuyó a ella. Imaginaros en una situación prerevolucionaria, cualquier cosa luego se sacaría de contexto y se le asociaría, ¿no? Realmente esto seguramente se fue de una reina anterior, de la esposa de Luis XIV. Realmente María Antonieta sí que es verdad que viendo su impopularidad y ya no solamente por los excesivos gastos, ¿no? Sino también por lo que vamos a tratar hoy, el asunto del collar, llegó a conocérsela como Madame Déficit, por todos los gastos que hacía, ¿no? Pero mucha leyenda negra también detrás de Luis XVI y María Antonieta. Pero vamos a seguir. Para entender el espectro completo de la Francia del siglo XVIII, es crucial adentrarnos en los salones dorados de Versalles, en la corte primero de Luis XV y luego de su sucesor Luis XVI. Versalles, más que un simple palacio, era el corazón vibrante de la monarquía francesa, un escenario donde el lujo y el poder se entrelazaban en un baile perpetuo. Bajo Luis XV, la corte de Versalles era sinónimo de extravagancia sin límites. El rey, conocido por sus numerosos amoríos y su afición por el arte y la ciencia, no escatimaba en gastos para satisfacer sus placeres o los de su corte. Las fiestas eran fastuosas, con banquetes, música y bailes que duraban hasta el amanecer, representando un coste astronómico para las arcas del Estado. El mantenimiento del palacio, sus jardines y las residencias reales dispersas por Francia eran una carga financiera considerable. La transición a Luis XVI, que es uno de nuestros protagonistas de hoy, trajo consigo una continuidad en muchos aspectos de la vida cortesana, pero con una nota distintiva de intentos por moderar el gasto. Luis XVI había aprendido un poco de su sucesor e intentó, por todos los medios, cortar este gasto. A pesar de los esfuerzos de Luis XVI y María Antonieta por reformar la imagen de la monarquía, las percepciones de opulencia y despilfarro seguían siendo dominantes. Las joyas, las obras de arte, los vestidos y las fiestas continuaron, aunque con un intento, a menudo fallido, de mostrar una mayor sensibilidad hacia las dificultades financieras del país. Sin embargo, el coste de la vida en Versalles iba más allá de lo material. La política de la corte exigía una constante demostración de lealtad y prestigio, lo que llevaba a los nobles a competir por el favor del rey a través del gasto y el lujo. Esta competencia perpetua exacerbaba el derroche y profundizaba la desconexión entre la corte y el pueblo. La caza, las remodelaciones constantes de Versalles y el patrocinio de las artes, si bien contribuyeron al esplendor cultural de Francia, que nadie lo pone en duda, también agotaron sus finanzas. Este derroche, en un momento de crisis financiera aguda,
no solo mostraba una falta de empatía hacia el sufrimiento del pueblo francés, sino que también alimentaba el descontento. Cada festín, cada joya encargada, cada metro de tela de seda usada para un nuevo vestido de la corte resonaba como un eco de injusticia en las calles de París y más allá. Así, el lujo de la corte de Versalles se convirtió no solo en un símbolo de la belleza y el poder de la monarquía francesa, sino también en su eventual caída. La crisis financiera de la época fue agravada por decisiones desastrosas y una gestión económica imprudente. La participación de Francia en la guerra de independencia de los Estados Unidos, si bien fue un golpe al orgullo británico, se financió con deudas que hundieron aún más al país en la bancarrota. No sé si lo sabíais, pero sí, Estados Unidos tiene mucho que agradecer a Francia, ¿no? por la independencia con el Reino Unido, ¿no? Al final, enviaron tropas y enviaron mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Los intentos de reforma fiscal por parte de ministros como Turgot y Necker se encontraron con una férrea oposición de los privilegiados, quienes se negaban a renunciar a sus exenciones de impuestos. Y en este caldo de cultivo de descontento y desesperación comenzaron a surgir ideas de cambio. Filósofos como Voltaire y Rousseau desafiaban el orden establecido, proponiendo conceptos de libertad, igualdad y fraternidad que resonaban en el corazón de una población ansiosa por justicia social. La semilla de la revolución estaba sembrada y los eventos que se desarrollarían alrededor del asunto del collar serían un catalizador en ese tumultuoso periodo. En este escenario de esplendor y miseria, como podéis imaginar, de ideas revolucionarias y de un pueblo al borde del estallido, el escándalo que rodearía a un extravagante collar sería mucho más que una simple anécdota. Sería un reflejo de las tensiones y contradicciones de una era, un preludio del fin de una monarquía que, ajena a los clamores de su pueblo, se adornaba con las joyas de su propia caída. Pues ese es un poco el telón de fondo, ¿no? de nuestra historia de hoy, de nuestro asunto del collar, ¿no? Estamos en una Francia muy empobrecida, como decíamos, fiscalmente muy opresiva, sobre todo para los que menos tenían, ya que los que más tenían encima tenían privilegios. Y estamos en una Francia que empieza a despertar, ¿no? De un sueño que, bueno, que más que un sueño era la pesadilla de muchos. Y bueno, pues no faltaría mucho para que estos mismos personajes, la mayoría de ellos, si no, acabaran pasando por el patíbulo, acabaran pasando por la guillotina, ese invento tan infame, ¿no? que se utilizó en esa Francia revolucionaria, ¿no? Y Luis XVI y María Antonieta no eran ajenos a toda esta situación. Es verdad que, como decía antes, Luis XVI hizo intentos de mejora en el país, hizo intentos para que los gastos fueran menores. Evidentemente, vida de reyes seguían haciendo, pero intentaba, ¿no? que aquello fuera un poco más moderado, pero el continuo, ¿no? Al final las fiestas y todo lo demás se seguía haciendo, era continuado. Y luego aparte, lo que hablábamos, ¿no? Que Francia se introdujo, se quiso meter en la guerra de independencia de Estados Unidos para ayudar a los que ahora serían los americanos, ¿no? Los estadounidenses, en contra de los británicos, y acabaría de aquella manera, ¿no? Acabaría muy muy mal también, acabaría contrayendo con todavía más deuda, ¿no? Para poder mandar esa ayuda y ese dinero a Estados Unidos. Así que este es un poco, como digo, los antecedentes de nuestra historia, el telón de fondo de nuestra historia. Si queréis conocer más de esta época, hay muchos libros muy interesantes sobre la época pre-revolucionaria y revolucionaria. Si sois menos de leer y más de ver, tenéis películas muy buenas. Ya decía antes que también incluso se ha llegado a tratar con los mosqueteros, ¿no? Este tema del collar, por ejemplo.
Sofía Coppola hizo una película hace ya unos años que se llamaba María Antoniette, bueno, que iba sobre la vida, ¿no? de esta reina, ¿no? De origen austriaco, desde que llega, ¿no? Desde que se sale de su país hasta que llega a Versalles y hasta que, bueno, pues pasa lo que tiene que pasar, ¿no? O lo que todos sabemos que pasa. Bueno, pues también es una película bastante interesante que pone en contexto el ambiente decadente, ¿no? de la Francia prerevolucionaria. Y vamos a pasar ahora a los personajes claves, ¿no? de nuestra historia. En el corazón de este relato hay personajes cuyas vidas y decisiones tejen la trama del asunto del collar. Cada uno, desde su esfera, contribuyó a la urdimbre de este escándalo que sacudiría los cimientos de la monarquía francesa. María Antonieta, la reina consorte de Francia, originaria de Austria, como decía antes, llegó a Versalles con el peso de la política sobre sus hombros. Su matrimonio con Luis XVI formaba parte de un tratado de alianza, pero su vida en la corte estaba lejos de ser un cuento de hadas. Rodeada de rumores y desconfianza, su figura central fue el escándalo, ¿no? Mayoritario, no por su participación directa, sino por cómo fue manipulada y utilizada como símbolo en la intriga. Tenemos también al cardenal de Rohan, un hombre de ambición desmedida que buscaba desesperadamente el favor de la reina. Su carrera eclesiástica y noble cuna le otorgaban un lugar destacado en la sociedad, pero su reputación estaba manchada por controversias previas. El deseo de rehabilitar su imagen y su cercanía al poder le hicieron presa fácil de las maquinaciones de otros. Jeanne de la Motte, la condesa de Valois, es quizás la más fascinante de este elenco, ¿no? De ascendencia noble pero empobrecida, su ingenio y ambición la llevarían a orquestar uno de los fraudes más audaces de la historia. A través de una mezcla de encanto, persuasión y pura audacia, Jeanne se inmiscuyó en la alta sociedad, tejiendo la red que eventualmente atraparía al cardenal de Rohan y, por extensión, a la monarquía misma. Y evidentemente no podemos olvidar a los joyeros Bohmer y Bassenger, cuyo papel en esta historia es a la vez trágico y esencial. Habían dedicado años y una fortuna a la creación del collar, esperando venderlo a la corona. Su desesperación por recuperar la inversión los hizo vulnerables a la estafa, convirtiéndolos en figuras centrales en el desenlace del drama. Estos personajes, cada uno con sus motivaciones y deseos, convergen en un punto: el asunto del collar. María Antonieta, atrapada por la imagen que de ella se fabricó. El cardenal de Rohan, cegado por su ambición. Jeanne de la Motte, la maestra de marionetas detrás del telón. Y los joyeros Bohmer y Bassenger, artesanos atrapados en un juego de poder y engaño. Pero detrás de estos nombres y títulos encontramos seres humanos impulsados por el deseo de amor, reconocimiento, seguridad y poder. Sus historias individuales, entrelazadas por el destino, nos ofrecen una ventana a las complejidades de la naturaleza humana, los peligros de la ambición desmedida y la fragilidad de la reputación y el honor. Bueno, pues ya tenemos el escenario, ya tenemos el telón de fondo, ya tenemos a nuestros personajes y vamos a pasar ahora a la historia, vamos a desarrollar la historia. ¿Qué pasó con el collar? ¿Qué pasó con este asunto del collar? ¿Por qué fue tan importante para la caída, ¿no? de la monarquía, ¿no? Uno de los últimos clavos, ¿no? de la caída de los franceses, de la monarquía francesa. Bueno, el collar en cuestión no era una pieza ordinaria de joyería, sino una obra maestra de arte y opulencia, destinada a ser uno de los adornos más espectaculares de su tiempo. Compuesto por más de 600 diamantes de varios cortes, incluyendo diamantes en forma de lágrima y brillantes redondos, su diseño era testimonio de la habilidad y la dedicación artesanal de los joyeros Bohmer y Bassenger. Estoy diciendo Bassenger o Bassenger, no tengo muy claro ese apellido, pero bueno.
Bassenger. Este collar no solo representaba la cúspide de la creatividad humana en el arte de la joyería, sino también el pináculo de la extravagancia de la época. La creación de este collar fue impulsada por el deseo de los joyeros de vender una pieza sin precedentes a la corona francesa. Valorado en 2 millones de libras, 2 millones de libras de la época, estamos hablando del siglo XVIII, 2 millones de libras de la época, su costo era equivalente al de un pequeño reino. La intención original era que adornara el cuello de María Antonieta, añadiendo ya a este collar a su formidable colección de joyas, pues como un objeto sin igual en magnificencia y esplendor. Sin embargo, el significado del collar iba más allá de su valor monetario y estético. Se convirtió en un símbolo de la desconexión entre la monarquía francesa y su pueblo. En un momento en que Francia se enfrentaba a una grave crisis financiera, con la mayoría de sus ciudadanos luchando por satisfacer sus necesidades básicas, la mera idea de que la reina pudiera considerar adquirir tal extravagancia era ofensiva para la mayoría. El collar personificaba el derroche y la indulgencia de una élite desconectada de las realidades y sufrimientos de su pueblo. El intento de adquisición del collar por parte del cardenal de Rohan, engañado por Jean de la Motte, quien se hizo pasar por una confidente de la reina, y la posterior revelación de que todo era un engaño, solo sirvió para agravar la situación. La implicación de María Antonieta en el escándalo, aunque fue víctima de una conspiración y no tenía conocimiento real del collar, reforzó la percepción negativa de la realeza y su supuesta frivolidad. La controversia del collar no solo fue un escándalo en sí mismo, sino que también actuó como catalizador de la desconfianza y el resentimiento hacia la monarquía. Este evento es emblemático de cómo un objeto puede cargar con el peso de significados políticos y sociales, convirtiéndolo en un símbolo de los excesos de una era y de los errores de un sistema que estaba a punto de ser derrocado. El asunto del collar destaca la peligrosa combinación de ambición, engaño y deseo que puede rodear a los objetos de gran valor, y cómo estos deseos pueden tener consecuencias que van mucho más allá de lo personal, afectando el curso de la historia. Este collar, en su brillantez y en su caída, sirve como un recordatorio de que la belleza y el valor pueden a veces ser un espejismo, ocultando verdades más oscuras y profundas lecciones. Bueno, la realidad, ya tenemos un poco lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que el collar en sí. La realidad, hablando de la descripción y el significado de este collar, es que no era realmente para María Antonieta. Ya se sabe, que realmente el collar fue un encargo de Luis XV, del anterior rey, para su favorita, Madame du Barry. Y bueno, el problema fue que después de que se hiciera este encargo de Luis XV a estos joyeros, y debido al coste del collar, de 2 millones de libras, como decíamos, bueno, es una barbaridad para la época, Luis XV falleció y el collar nunca llegó a manos de Jean du Barry, de Madame du Barry. Entonces, bueno, pues estos joyeros, evidentemente, su intención por todos los medios era que acabara eso en el cuello de otra reina, en este caso en el cuello de María Antonieta. Bueno, vamos un poco a la trama. En el núcleo del asunto del collar hay una trama tejida con tal destreza que parece sacada de una novela de intriga y suspense. La arquitecta de este engaño fue Jeanne de la Motte, una mujer de ambición desbordante que vio en el deseo del cardenal de Rohan de regresar a la gracia de María Antonieta la oportunidad perfecta para su ascenso social y enriquecimiento. Jeanne de la Motte, nacida en la pobreza pero con pretensiones de nobleza, era astuta y carismática, consciente del poder de la influencia y la percepción, y de un plan que la pondría en el centro de uno de los mayores fraudes del siglo. Su conocimiento de la corte y sus deseos ocultos le permitieron manipular a las personas correctas hacia sus fines.
El cardenal, ansioso por recuperar el favor de la reina, se convirtió en el blanco perfecto. Conocido por su extravagancia y su ambición, había caído en desgracia ante María Antonieta años atrás. Jeanne, aprovechando esta situación, se presentó ante él como una intermediaria confiable entre él y la reina, prometiéndole una restauración de su posición a cambio de su ayuda. La estrategia de Jeanne comenzó con la creación de una correspondencia falsa entre el cardenal y quien él creía que era María Antonieta. Estas cartas, forjadas por Jeanne, eran hábilmente redactadas para avivar la esperanza del cardenal en una reconciliación con la reina. A través de estas se le convenció de que María Antonieta deseaba adquirir el collar de diamantes, pero que debía hacerlo en secreto, dada la precaria situación financiera del reino y su ya dañada imagen pública. Para sellar su engaño, Jeanne orquestó un encuentro nocturno en los jardines de Versalles entre el cardenal de Rohan y una mujer que él creyó era María Antonieta. Imaginaos la situación, ¿no? Esta mujer, una actriz contratada por Jeanne, se comportó y habló de manera que convenció al cardenal de la veracidad de sus esperanzas. En este encuentro, la falsa reina expresó su gratitud hacia el cardenal por su lealtad y su ayuda en la adquisición del collar, asegurándole su favor y protección. Con el cardenal completamente engañado y dispuesto a hacer cualquier cosa para ganarse el favor de la reina, accedió a ser el intermediario en la compra del collar. Creyendo actuar bajo las órdenes directas de María Antonieta, el cardenal acordó con los joyeros Bemer y Bassenge la adquisición del collar en nombre de la reina, comprometiéndose a garantizar el pago. Este acto de confianza ciega fue el clímax de la trama de Jeanne, quien, una vez que el collar estuvo en sus manos, lo desmanteló rápidamente para vender los diamantes por separado en el mercado negro de París y Londres, obteniendo una fortuna ilícita. A medida que Jeanne comenzaba a disfrutar de las riquezas obtenidas de su engaño, el cardenal esperaba pacientemente el reconocimiento y la gratitud de la reina, sin sospechar que había sido víctima de una de las estafas más audaces de la historia. Bueno, pues ya tenemos un poco la trama, ¿no? Ya estamos aquí, ya hemos llegado, ya está la trama aquí. Ya tenemos a los principales personajes en escena y ya se ha dispuesto, ¿no? El engaño, ya se ha dispuesto la trama, ¿no? De este engaño. Imaginaros la situación, ¿no? Muchos personajes relacionados, personajes con relativa importancia, incluso una actriz haciéndose pasar por la reina, ¿no? A oscuras, a la luz de la luna, en los jardines de Versalles, ¿no? Un encuentro fortuito, no tan fortuito en este caso, para llegar a un acuerdo, ¿no? Para poder comprar un collar que en este caso ninguno de los protagonistas, excepto Jeanne, sabían que era totalmente un engaño todo, ¿no? Un engaño todo. Y luego tuvo, que esto no lo he comentado, luego cuando Jeanne de la Motte se hizo con el collar y empezó a vender los diamantes, ¿no? Por piezas o por lo que hizo también fue enfurecer bastante a los joyeros de París, porque tuvo que vender, aunque se hizo con una fortuna, tuvo que vender muchos de estos diamantes bajo precio, ¿no? Lo que hizo que el resto de joyeros tuvieran que también bajar sus precios, lo que hizo, ¿no? Que también eso, pues que hubiera una alteración, ¿no? En el mercado, ¿no? de diamantes, ¿no? Pero bueno, ya tenemos el telón, los personajes, la trama. Vamos a pasar al engaño, ¿no? La ejecución del engaño en el asunto del collar revela no solo la audacia de Jeanne, sino también la complejidad de las redes de engaño que se tejieron alrededor de la corte francesa. Este segmento del escándalo destapa cómo se manipularon las percepciones y las ambiciones para lograr uno de los fraudes más notorios de la época. El engaño, como tal, comenzó con la meticulosa falsificación de correspondencia entre María Antonieta y el cardenal de Rohan. Jeanne de la Motte, utilizando su ingenio y conocimientos de los protocolos, ¿no? de la corte,
redactó cartas que emulaban el tono y estilo que el cardenal esperaría de la reina. Estas cartas, cargadas de insinuaciones de favor y promesas de reconciliación, fueron fundamentales para convencer al cardenal de la autenticidad de su comunicación con María Antonieta. Las famosas cartas. El encuentro nocturno en los jardines de Versalles fue un momento decisivo del engaño. Jeanne contrató a esta actriz, que poseía un parecido razonable con la reina. Tampoco hacía mucha falta, ¿no? Porque se encontraría, ¿no? Iba a encontrarse con el cardenal bajo la luz tenue de la luna, lo suficientemente oscura para ocultar cualquier discrepancia, pero lo suficientemente clara como para asegurar la ilusión. Este encuentro fue coreografiado cuidadosamente para confirmar las esperanzas del cardenal de estar en el favor de María Antonieta y asegurar su cooperación en la adquisición del collar. Con el cardenal ya completamente engañado y comprometido a ayudar a la reina, con muchas comillas, la transacción para adquirir el collar se llevó a cabo con los joyeros Bemer y Bassenger. El cardenal, actuando bajo la falsa impresión de que estaba siguiendo los deseos de María Antonieta, facilitó la entrega del collar a Jeanne de la Motte, quien lo recibió en nombre de la reina. Este momento marcó el punto de no retorno en el engaño, donde el objeto de deseo cambió de manos bajo pretensiones falsas. Una vez en posesión del collar, Jeanne actuó rápidamente para desmantelarlo y vender los diamantes por separado. Esta operación se llevó a cabo con una mezcla de sigilo y urgencia, como podéis entender, vendiendo las piedras preciosas en el mercado negro a compradores que no hacían preguntas. La dispersión de los diamantes a través de Europa dificultaba la tarea de rastrear el collar, asegurando que el engaño de Jeanne tuviera éxito, al menos temporalmente. Mientras Jeanne disfrutaba del fruto de su engaño, el cardenal de Rohan esperaba el reconocimiento y la gratitud de la reina. Evidentemente, al final tú esperas pues que se te responda, ¿no? De alguna forma a este favor. Sin embargo, la verdad sobre el collar y su destino pronto comenzarían a desentrañarse, llevando el escándalo a un punto crítico. La ausencia del collar y las sospechas sobre su adquisición y pago finalmente llevaron a preguntas que ni a Jeanne ni el cardenal podían responder satisfactoriamente. Este engaño, construido sobre falsedades y confianza mal colocada, no solo demuestra la audacia de los estafadores, sino también la vulnerabilidad de una sociedad donde la apariencia y el estatus podían ser manipulados con tal de alcanzar objetivos oscuros. La revelación de este engaño marcaría el comienzo del fin para todos los involucrados, desencadenando una serie de eventos que expondrían las debilidades y corrupciones en el corazón de la monarquía francesa. El descubrimiento del engaño en el asunto del collar marcó el inicio de una serie de revelaciones que no solo desenmascararon la trama de Jeanne de la Motte y sus cómplices, sino que también sacudieron los cimientos de la confianza en la monarquía francesa. La sospecha sobre la desaparición del collar comenzó cuando los joyeros Bemer y Bassenger, inquietos por el retraso en el pago acordado, imaginaros, ¿no? 2 millones de libras, decidieron acudir directamente a María Antonieta. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir que la reina no tenía conocimiento alguno del collar, ni de la supuesta transacción realizada en su nombre. Esta revelación inicial desató una cadena de investigaciones que rápidamente apuntaron hacia el cardenal de Rohan como el eslabón más visible de la trama. El cardenal fue arrestado y sometido a un interrogatorio, durante el cual se defendió alegando su creencia en la legitimidad de sus acciones, creyendo firmemente que había estado actuando bajo órdenes de la reina. La incredulidad y la indignación dominaron la corte, ya que la implicación de un cardenal en un fraude de tal magnitud era inconcebible. Mientras tanto, Jeanne de la Motte y sus asociados se encontraban en el proceso de ser rastreados y arrestados. La investigación reveló la complejidad de la trama, incluyendo la falsificación de correspondencia, el engaño al cardenal y la venta ilícita de los diamantes del collar. La captura de Jeanne y sus cómplices fue un momento clave en el desenlace del escándalo, exponiendo la amplitud y profundidad del engaño.
La revelación del engaño provocó una tormenta de rumores y especulaciones en la corte y entre el público. Aunque María Antonieta en realidad era una víctima de esta trama, es que no tenía nada que ver. Su reputación ya dañada sufrió aún más. El escándalo reforzó las percepciones negativas sobre su supuesta frivolidad y despilfarro, a pesar de su inocencia en este asunto. La cobertura sensacionalista y los chismes proliferaron, alimentando la desconfianza y el descontento hacia la monarquía. El proceso judicial que siguió buscó esclarecer los hechos y asignar responsabilidades. Mientras que el cardenal de Rohan fue eventualmente absuelto, debido en parte a la falta de pruebas directas de su complicidad y la necesidad de la corte de evitar un escándalo mayor implicando a un príncipe de la iglesia, Jeanne de la Motte fue condenada y castigada severamente. Su castigo fue tanto un acto de justicia como un intento de la monarquía por limpiar su nombre y restaurar algo de su credibilidad perdida. Este descubrimiento no solo desveló las maquinaciones detrás del robo del collar, sino que también expuso las vulnerabilidades dentro de la estructura de poder y la percepción pública de la monarquía, preparando el escenario para el creciente descontento que eventualmente llevaría a la Revolución Francesa. El asunto del collar, más allá de ser un mero escándalo de fraude y engaño, repercutió profundamente en la corte francesa y en la imagen pública de María Antonieta, alimentando una atmósfera de desconfianza y descontento que ya estaba muy presente en la sociedad francesa de finales del siglo XVIII. La revelación del engaño y el subsiguiente arresto del cardenal de Rohan enviaron ondas de choque a través de los pasillos de Versalles. La corte, un entorno ya cargado de intrigas y rivalidades, se vio sumida en una atmósfera de sospecha y vergüenza. Los nobles y cortesanos, ya acostumbrados a los chismes y las maquinaciones, encontraron en el escándalo del collar un nuevo foco de atención y especulación. Este evento no solo socavó la confianza entre los miembros de la aristocracia, sino que también expuso la vulnerabilidad de la monarquía ante fraudes y engaños elaborados. La figura de María Antonieta, ya objeto de críticas y rumores, se vio aún más manchada por el escándalo. A pesar de ser una víctima de la conspiración de Jeanne y no tener conocimiento del engaño hasta que estalló, la asociación del escándalo con su nombre exacerbó la percepción negativa que el público tenía de ella. Los panfletos y las caricaturas de la época no tardaron en retratarla como una reina despilfarradora y desconectada de la realidad de sus súbditos, una imagen que, aunque injusta y manipulada, arraigó profundamente en la conciencia colectiva. El escándalo del collar reforzó los estereotipos negativos y las acusaciones de extravagancia y frivolidad que ya pesaban sobre la reina. La desinformación y los rumores se multiplicaron, contribuyendo a una narrativa ya popular de una monarquía decadente y desconectada de las necesidades y sufrimientos de su pueblo. Este episodio sirvió para alimentar el descontento popular y erosionar aún más la ya frágil imagen de la monarquía. El asunto del collar no solo afectó las vidas personales de los involucrados, sino que también tuvo un impacto social y político significativo. Actuó como catalizador del descontento general hacia la monarquía, en un momento en que Francia se enfrentaba a graves problemas económicos y al borde de la revolución. El escándalo contribuyó a un clima de desconfianza y escepticismo hacia la autoridad real, alimentando las llamas de la agitación que eventualmente conducirían a la Revolución Francesa. La forma en que este escándalo se desentrañó y las reacciones que provocó reflejan las complejidades de la sociedad francesa pre-revolucionaria y la delicada posición de la monarquía. La vergüenza y el escándalo que rodearon al asunto del collar fueron un síntoma de los problemas más profundos que plagaban a la monarquía francesa, revelando las fracturas dentro de la sociedad que, con el tiempo, llevarían a su colapso. Bueno, pues ya tenemos todo encima de la mesa, todo lo que pasó. ¿Y qué consecuencias trajo todo esto? Pues vamos a verlo. Hemos visto unas consecuencias que ya hemos visto las inmediatas, ¿no? Que son los escándalos, detener, ¿no? a los protagonistas. Vamos ahora
qué pasó, a ver si al proceso judicial, ¿no? Bueno, pues el proceso judicial que siguió al descubrimiento del asunto del collar fue tanto un espectáculo público como un punto de inflexión crítico para los involucrados y para la percepción de la monarquía. Este juicio no solo buscaba esclarecer los hechos y castigar a los culpables, sino que también se convirtió en un escenario donde se jugaba la credibilidad de la corona. El juicio se llevó a cabo en el Parlamento de París, una institución que, aunque en teoría estaba bajo el control del rey, operaba con un grado significativo de autonomía y era visto por muchos como un contrapeso al poder absoluto de la monarquía. La elección de este foro para el juicio ya era una declaración de intenciones, indicando la seriedad con la que la corona tomaba el asunto. ¿Qué veredictos tenemos? Bueno, pues para el cardenal de Rohan, a pesar de su papel central en la trama, el cardenal de Rohan fue absuelto de todos sus cargos. Su defensa argumentó con éxito que había sido engañado y actuó bajo la creencia de que estaba siguiendo los deseos de la reina. Su absolución fue un alivio para él, pero dejó preguntas sin respuestas sobre la facilidad con la que había sido engañado, poniendo en duda su juicio y competencia. La condena de Jeanne fue severa. Fue encontrada culpable de robo, fraude y falsificación. Como castigo, fue azotada, marcada con hierro caliente y condenada a cadena perpetua en la prisión de la Salpêtrière. Su castigo reflejaba no solo la gravedad de sus crímenes, sino también el deseo de las autoridades de hacer de ella un ejemplo para disuadir futuros fraudes. Los cómplices de Jeanne, incluyendo a su esposo y otros involucrados en el engaño y la venta de los diamantes, también fueron juzgados y recibieron diversos grados de castigo, desde el encarcelamiento hasta el exilio. Estos veredictos subrayaron la red de complicidad que había permitido que el engaño prosperara. El juicio y estos veredictos fueron recibidos con una mezcla de alivio y escepticismo por el público. La absolución del cardenal de Rohan, en particular, fue vista por algunos como evidencia de la influencia de la alta nobleza en el sistema de justicia, mientras que el severo castigo impuesto a Jeanne de la Motte fue interpretado como una demostración de la dureza de la ley hacia aquellos sin protección aristocrática. Encima de que robas quedas como pobrecito, ¿no? En este caso por Jeanne de la Motte, bueno, pues el pueblo lo vio así, ¿no? Para la monarquía, el juicio fue una oportunidad para restaurar algo de su credibilidad, demostrando su voluntad de perseguir la justicia incluso cuando implicaba a miembros de la alta nobleza. Sin embargo, la exposición pública de las debilidades y las intrigas de la corte sirvió para aumentar el escrutinio y el descontento popular hacia la corona. El juicio por el asunto del collar destacó la complejidad de la justicia y la política en Francia. En la Francia prerevolucionaria, en este caso, revelando las tensiones entre diferentes estratos de la sociedad y la fragilidad de la confianza pública en sus instituciones. Aunque buscaba cerrar el capítulo de uno de los mayores escándalos de la época, en muchos sentidos solo sirvió para abrir nuevas preguntas sobre la legitimidad y la estabilidad de la monarquía. Pues ahí tenemos los juicios, el juicio y los veredictos, ¿no? de este asunto del collar. ¿Y qué consecuencias trajo, ¿no? todo esto para la monarquía? Bueno, pues la secuela, ¿no? del asunto del collar tuvo un impacto profundo en la percepción de la monarquía francesa, exacerbando la desconfianza y el descontento que ya bullían en el seno de la sociedad. Este incidente no solo fue un escándalo aislado, se convirtió en un símbolo de los excesos y la corrupción percibida por la élite gobernante, o de la élite gobernante en este caso, contribuyendo significativamente al clima de insatisfacción que eventualmente llevaría a la Revolución Francesa. A pesar de que el juicio buscó aclarar los hechos y asignar culpas, el veredicto y el proceso en sí mismo dejaron a muchos sintiéndose insatisfechos y escépticos sobre la justicia y la imparcialidad de la monarquía. La absolución del cardenal, vista por algunos como un fallo del sistema de justicia a favor de la aristocracia, y el severo castigo a Jeanne, percibido como desproporcionadamente duro, reflejaron las desigualdades inherentes al sistema legal y social de la época. La imagen pública de María Antonieta sufrió un golpe devastador del que nunca se recuperaría completamente. Aunque inocente en el asunto del collar,
la asociación del escándalo con su persona reforzó las narrativas negativas que la rodeaban, pintándola como símbolo de los excesos de la monarquía. Este episodio fortaleció la imagen de una reina alejada de las realidades de su pueblo, una percepción que se convirtió en un elemento central de la crítica revolucionaria. El asunto del collar, más allá de sus implicaciones legales y personales para los involucrados, sirvió para profundizar el cuestionamiento de la legitimidad de la monarquía. En una época marcada por crisis económicas, hambre y desigualdad social, el escándalo reforzó la idea de una corte desconectada y decadente, más interesada en intrigas palaciegas que en el bienestar de sus súbditos. La percepción de que la monarquía era incapaz de administrar justicia de manera equitativa o de gobernar con efectividad se convirtió en un argumento poderoso para los críticos del régimen. En el contexto más amplio de los problemas que enfrentaba Francia, el asunto del collar se convirtió en un catalizador para el descontento popular. Aunque por sí mismo no causó la Revolución Francesa, el escándalo exacerbó las tensiones existentes y contribuyó a un ambiente de desilusión y rabia hacia la monarquía. Sirvió como un ejemplo palpable de los fallos del sistema monárquico, alimentando las llamas del cambio revolucionario. En resumen, el impacto del asunto del collar en la percepción monárquica fue profundo y multifacético. No solo socavó la imagen de la reina y la confianza en la justicia real, sino que también se convirtió en un símbolo de los problemas más profundos que aquejaban a la sociedad francesa de la época. Este evento, en el tapiz de la historia francesa, resalta cómo los escándalos y las percepciones públicas pueden influir en el curso de los acontecimientos históricos, contribuyendo a cambios radicales y revolucionarios. El asunto del collar, más que un episodio de intriga palaciega, sirvió como un preludio de los tumultuosos eventos que llevarían a la Revolución Francesa. Este escándalo no solo capturó la imaginación pública por su audacia y sus dramáticos giros, sino que también reflejó y exacerbó las fracturas sociales y políticas que ya se estaban formando en la Francia del siglo XVIII. El escándalo del collar emergió en un momento de creciente inestabilidad y descontento en Francia. La crisis financiera, el desequilibrio social y el descontento popular ya estaban erosionando la base de la monarquía absoluta. En este contexto, el escándalo actuó como un catalizador que intensificó la desconfianza y el resentimiento hacia la corona. La percepción de corrupción, despilfarro y desconexión de la realidad por parte de la élite gobernante, encarnada en la figura de María Antonieta, y el derroche asociado al collar, proporcionó un poderoso símbolo para los críticos de la monarquía. El asunto del collar demostró con claridad el poder de la percepción pública y la desinformación para influir en el curso de los acontecimientos históricos. Aunque María Antonieta fue inocente en el asunto del collar, la manipulación de la narrativa por parte de sus detractores y el uso de la prensa para difundir una versión sensacionalista y a menudo falsa de los hechos contribuyeron a cimentar su imagen como la reina despilfarradora, como decía al principio Madame Déficit, como se la llegó a conocer. Este episodio subraya cómo las percepciones, una vez arraigadas, pueden ser difíciles de cambiar y pueden tener consecuencias reales y duraderas, independientemente de su veracidad. Más allá de sus implicaciones inmediatas, el escándalo del collar se entrelazó con el descontento general que permeaba en la sociedad francesa. Funcionó como un espejo que reflejaba las injusticias percibidas del sistema monárquico y aristocrático, donde la ley y la justicia parecían moldearse al servicio de los poderosos, mientras que los menos afortunados sufrían las consecuencias. En los años previos a la Revolución, este sentimiento de injusticia y desigualdad se convirtió en un clamor por cambio y reforma, alimentando las llamas de la agitación revolucionaria. El escándalo, como preámbulo de cambio, pues en sí mismo no causó la Revolución Francesa. Este asunto del collar sirvió como un importante preámbulo que ilustró la fragilidad del contrato social entre la monarquía y el pueblo francés. Al revelar las fisuras dentro de la estructura de poder y al alimentar la narrativa de una monarquía en desconexión con su pueblo, el escándalo preparó el escenario para una reevaluación fundamental de la gobernanza y la sociedad en Francia. El asunto del collar, y vamos terminando,
no solo es una fascinante historia de intriga y engaño, sino también un poderoso estudio de casos sobre las dinámicas de percepción pública, desinformación y su impacto en la historia. Las lecciones extraídas de este episodio son relevantes aún hoy, ofreciendo perspectivas sobre cómo los rumores y la desinformación pueden moldear el curso de los acontecimientos. El escándalo reveló cómo los rumores y la desinformación pueden ser utilizados, como herramientas poderosas para influir en la opinión pública y desestabilizar las instituciones. Aunque María Antonieta fue inocente respecto al asunto del collar, la desinformación, ahora diríamos las fake news, pero bueno, en este caso la desinformación propagada en torno a su persona exacerbó la percepción negativa y contribuyó a su eventual caída. Esto subraya la importancia de la veracidad y la responsabilidad en la comunicación, especialmente en una época donde la información puede difundirse rápidamente y con poco control sobre su autenticidad. La historia del asunto del collar demuestra que la percepción pública de los líderes y las instituciones es tan crucial como sus acciones reales. La imagen de María Antonieta y por extensión de la monarquía fue irremediablemente dañada, no solo por sus acciones, sino por la narrativa que se construyó en torno a ellas. Esto nos enseña que la gestión de la percepción pública es fundamental para el mantenimiento de la autoridad y la confianza, especialmente en tiempos de crisis. Los líderes y las instituciones deben ejercer un gran cuidado en su conducta, conscientes de que sus acciones pueden ser interpretadas y utilizadas en su contra. La falta de transparencia y la desconexión con la realidad de sus súbditos fueron críticas que se le hicieron a la monarquía francesa. Estas críticas resaltan la necesidad de que los líderes sean responsables, transparentes y empáticos con las circunstancias de aquellos a quienes sirven. El asunto del collar, aunque aparentemente un incidente menor, en el gran esquema de la historia francesa, tuvo un impacto desproporcionado en los eventos que condujeron a la Revolución Francesa. Esto nos recuerda que incluso los eventos aparentemente menores pueden tener repercusiones significativas, especialmente cuando reflejan o exacerban tensiones subyacentes en una sociedad. Como conclusión, las lecciones aprendidas del asunto del collar trascienden su contexto histórico, ofreciendo una advertencia sobre el poder de la desinformación y la importancia de la percepción pública. En un mundo cada vez más conectado, donde la información y los rumores se difunden con velocidad, estas lecciones son más relevantes que nunca, recordándonos la necesidad de buscar la verdad, promover la transparencia y fomentar la empatía en nuestras interacciones sociales y políticas. Bueno, pues este ha sido el asunto del collar. Y es que nos ha puesto en escena una época bastante interesante de la historia de Francia, que es la Francia pre-revolucionaria, casi a punto ya de hacer pasar por el patíbulo a más de uno y de dos. Nos ha puesto a una reina muy conocida como María Antonieta, y al final un trasfondo bastante interesante como fue el asunto del collar. Y bueno, como decía, al final se convirtió todo un poco de tormenta perfecta, ¿no? La tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque al final, cuando ya se está en un punto de no retorno, y la población lo está pasando mal, la población tiene hambre, la población no tiene para qué comer ni para hacer de comer, ya da igual si lo que tus líderes está bien o mal hecho, ya da igual si lo que se habla o se dice no tiene nada que ver o es falso, ¿no? Y al final se demuestra que, bueno, en este caso María Antonieta no tenía nada que ver con lo que pasaba. El daño ya estaba hecho. Y evidentemente luego una sociedad panfletaria pues igual también jugaría un papel importante, ¿no? en esta leyenda negra que se construyó también alrededor de María Antonieta. Como decía al principio, si no tienen pan que coman pasteles, aunque no lo dijera ella, todo vale, al final todo acaba valiendo, ¿no? Todo acaba valiendo. Pero bueno, este ha sido un poco el asunto del collar, y es que bueno, en todos los países, en todos los reinos, siempre como se suele decir, cuecen habas también. Y bueno, pues en este caso este asunto del collar se hizo muy famoso
se llegó a llevar a la literatura y al cine. Y fue el precursor y fue uno de los clavos que terminó cerrando, ¿no?, lo que se convertiría en el ataúd de la monarquía francesa, ¿no? Y pues en el disparo, ¿no?, en el pistoletazo de salida de la Revolución Francesa. La vida de María Antonieta, Luis XVI y otros de la época, Madame du Barry, Luis XIV, Luis XV, es bastante interesante. Es una época de la monarquía francesa que tiene, tiene su importancia y es bastante interesante. Hace poquito, si tenéis la ocasión, creo que ya se puede ver en casa, está la película Jeanne du Barry, que va de la favorita de Luis XV. Es una película bastante interesante. También está ahora en cines, creo que ya está estrenada también en plataformas de streaming. Tenéis la película de Joaquín Phoenix, Napoleón Bonaparte, que ya va sobre la Revolución Francesa, ¿no?, de cómo Napoleón llegó hasta donde llegó. Y luego, como decía antes, tenéis otros ejemplos. María Antoinette, de Sofía Coppola. Ya tiene unos añitos, pero está muy bien, además está muy cuidada. Si no recuerdo mal, es Kristen Stewart es quien hace de María Antonieta, y es una película que está muy bien. Y para también ver un poco la frivolidad, creo que ya lo comenté en otro programa, tenéis una película que se llama Vatel, de Gerard Depardieu, que hace de un cocinero que se llama Vatel. Y bueno, ahí se ve también un poco cómo vivían estos reyes, ¿no? Y la cantidad de excesos y de exageraciones y tonterías, podríamos decir hoy por hoy, que hacían, ¿no? Que hacían en nombre de esta decadencia, ¿no?, al final. Pero bueno, así que nada, al concluir nuestro viaje a través del intrincado laberinto del asunto del collar y su resonancia a través de la historia, es momento de abrir el diálogo más allá de este episodio, que espero que os haya gustado. Ilustres Anónimos, como sabéis, no solo es una plataforma para explorar los fascinantes recovecos de la historia, sino también un espacio para la reflexión y el intercambio de ideas. Así que, como hago siempre, os invito, queridos y queridas, a compartir vuestras impresiones, pensamientos y quizás conexiones personales que hayáis encontrado con el tema de hoy. ¿Veis paralelismos con eventos actuales? ¿Qué lecciones creéis que aún debemos aprender como sociedad? Bueno, pues vuestras opiniones, como digo siempre, son una parte vital de esta comunidad y os animo a compartirlas en nuestras redes sociales o directamente en la plataforma del podcast o en el email. Son ilustresanónimos@gmail.com, en iVoox, en los comentarios, en redes sociales, ilustresanónimos_es en Instagram, o incluso en Twitter. Nos buscáis y nos encontraréis. Vuestra voz es importante para continuar construyendo este puente entre el pasado y el presente. Así que nada, quiero tomar, eso sí, un momento para expresar mi más sincero agradecimiento por vuestro tiempo y participación. Cada semana, vuestra curiosidad y pasión por la historia hacen posible Ilustres Anónimos. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, por vuestra atención y por ser parte de esta comunidad que valora el poder de la historia para iluminar el presente y tal vez guiarnos hacia un futuro mejor. Con estas palabras me quiero despedir por hoy en Ilustres Anónimos. Hasta la próxima vez, cuando nuevamente descorreremos el velo del tiempo, ¿no?, para revelar las historias que esperan ser contadas. Vuestra presencia es lo que da vida en este proyecto, lo vuelvo a decir, y espero encontraros a todos y todas nuevamente en nuestro siguiente encuentro con la historia. Hasta entonces, mantened viva vuestra curiosidad y no dejéis de explorar los infinitos senderos que nos ofrece el pasado. Que trabajéis mucho poco, que depende de vosotros, y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta luego.